Si notas que a las cosas importantes perdí por hacer todo mi modo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga. Felices de poder compartir la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia online. Seguimos con nuestra nueva serie de mensajes, Cree sin límite. La semana pasada Dios nos dio desafío de poder alzar nuestra mirada y empezar a ver cosas que no están sucediendo en nuestra vida. Empezar a ver que esa adicción que llevas por mucho tiempo y querés ser libre, empezar a imaginar que ya sos libre. Esas finanzas rotas, esa economía que te está asfixiando, empezate a ver como una persona sin deudas y que empieza a prosperar. Ese estado de salud que no es bueno y te empezás a ver como un hombre o una mujer que ya está sano por el poder y la gracia de Dios. Debemos creer sin límite, como decíamos, creer hasta la locura, porque es a través de la fe que podemos agradar a nuestro Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para lograr estas grandes cosas en nuestras vidas, estos desafíos que venimos planteando? Obviamente que no se logra de un momento para otro como algo mágico, sino a través de pequeños pasos. Por eso hoy vamos a compartir pequeños, grandes pasos. Nadie se sube a la punta de una escalera de un solo envión, sino como lo hace, escalón tras escalón, lo lleva hacia la cima de la escalera. Nadie que quiere ser un buen nadador, la primera vez que se tira a la pileta, se tira un clavado, sino que va ensayando cómo poder tirarse un clavado. Y después, de a poco, va a aprender a nadar como un nadador olímpico. Así es en todas las áreas de la vida. Si vas a un gimnasio, no podés pretender levantarte el primer día una pesa de 100 kilos. Va a ser un proceso disciplinado que poco a poco vas aumentando el peso hasta que muchos van a lograr esa meta de levantar 100 kilos. ¿Cómo suceden estas cosas? Bueno, a través de pequeños, grandes pasos. Hoy en día aparecen nuevas palabras en nuestros idiomas. Generalmente los adolescentes son expertos en inventar palabras nuevas. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque no quieren que los adultos sepan las cosas que ellos están hablando. ¿Sabes qué? Jesús también era un inventor de palabras. Él decía palabras que nadie había dicho en su época. Él también inventó palabras. Y una de las palabras que él inventó, que se traduce al español, es pequeños de fe. Es así como él le decía a sus discípulos. En el original griego esta palabra era oligopistos. Claro, suena medio raro, ¿verdad? Oligopistos le decía permanente a los discípulos. Vamos a ver algunos casos. En una ocasión Jesús dice: si Dios viste la hierba del campo, ¿cómo no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Después, en una ocasión, en medio de una tormenta, le dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Claro, estas palabras que se traducen hombres de poca fe, simplemente era que Jesús les decía oligopistos, les decía de esa manera. En otra ocasión, Él le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes de dónde van a sacar pan? Bueno, te puede parecer que esto era un regaño de parte de Jesús. Y sabes que no es que Él como que los trataba mal, diciéndoles oligopistos. Simplemente le está diciendo, es como cariñosamente le estaban diciendo bebé gateando en la fe. Están dando sus primeros pasitos, los entiendo, pero vamos por mucho más. Bueno, hoy vamos a ver entonces que caminar con fe comienza con dar un pequeño paso de fe. ¿Qué puede ser ese pequeño paso de fe? Y a lo mejor estás esperando un trabajo y para poder alcanzar ese trabajo y tenés que hacer una llamada telefónica y tratar de hablar con el personal, el director de recursos humanos para ver si te toma.
Y eso de llamar por teléfono es un pequeño paso de fe, pero que te puede abrir una nueva puerta para comenzar a trabajar en el trabajo que tanto soñaba. Quizás tenés que escribir un mail, simplemente escribir un mail enviando tu currículum vitae y presentándote que estás buscando un empleo. A lo mejor ese simple paso te abre la puerta para que estés en un nuevo trabajo. Quizás tendrás que cruzar la calle e ir a la oficina de empleo de tu ciudad y presentarte ahí como un postulante para alguien que quiere un buen trabajo. Podemos mencionar muchos ejemplos más en donde pequeños pasos de fe son lo único que necesitas para lograr aquellas grandes cosas que necesitas en tu vida. Una alegoría, ¿cómo se comió la hormiga al elefante? ¿Cómo crees que él lo hizo? Obviamente, de pequeños bocaditos hasta que se lo comió todo. De la misma manera, ¿cómo vamos a lograr grandes conquistas, grandes sueños, grandes metas en nuestras vidas? Y dando un paso, otro paso y otro paso hasta que lo logremos consumar. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O con qué? Bueno, te vamos a dar algunas pistas. En primer lugar, con algo tan pequeño como solo imaginar. ¿Sabés que a veces muchas personas creen que esto de la imaginación solamente es para la etapa de la niñez? Y después que se hacen adultos ya sos serio, inflexible, rígido. Y sabés que la imaginación es algo que Dios nos dio en nuestra vida para que podamos ver aquellas cosas con los ojos de Dios que habrán de suceder en nuestras vidas. Y necesitamos imaginar que si ahora estoy luchando con adicciones, tengo que empezar a imaginar que estoy sano, que estoy libre. Si estoy sin empleo, tengo que imaginar que estoy bien empleado y cobrando un buen sueldo. Usa tu imaginación, es un recurso que Dios nos dio. Cuando imaginamos con los ojos de Dios, entonces alcanzamos las cosas. Por eso nos dice Pablo en Efesios 3:20, Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. La palabra imaginación viene de la palabra imagen. Y vos y yo fuimos creados a imagen de Dios. Te voy a hacer un ejercicio práctico. No sé dónde estás, pero tené cuidado donde estés, cerrá los ojos y imagínate a qué lugar te gustaría vacacionar en este momento. Probablemente una playa del Caribe con aguas cálidas, te sentás bajo una reposera tomando la bebida que más te gusta, con las personas que más querés y estás ahí. Bueno, les voy a invitar a que vuelvan ahora. ¿Cuánto te demoró estar en el lugar que más te gusta? 2 segundos, 3 segundos. ¿Viste cómo funciona la imaginación? Eso te lo dio Dios. ¿Para qué? Para que imagines toda la bendición que Dios tiene para tu vida y la puedas alcanzar. Porque si no hay imaginación, no hay que alcanzar. Y lo otro, empieza diciendo de lo que pedimos o imaginamos. Pedimos. Si no tenemos, como dice Santiago, es porque no pedimos. Esa es otra de las razones por qué no podemos alcanzar nuestros sueños y nuestras metas, porque no le pedimos a Dios alcanzarlas, ¿sí? Esa es otra razón importante. Otra cosa, ¿con qué vamos a dar esos pasos pequeños de fe? Bueno, los vamos a dar tan pequeño como una semilla de mostaza. Mucha gente se siente desilusionada diciendo es que no tengo fe, es que mi fe es muy poca. Bueno, la verdad que nunca Dios pidió una fe grande como una montaña, nunca pidió eso. Él dijo, bueno, ¿qué es lo que tenés de fe? Y poca fe, bueno, eso te alcanza. Él dijo así en Mateo 17:20. Había un episodio entre Jesús y sus discípulos, vamos a contextualizar el texto antes de leerlo,
en donde vino un padre con un muchacho que le daban convulsiones y que estaba siendo atacado por el enemigo, por el diablo, por demonios, y se los trajo a los discípulos y los discípulos oraron y el muchacho se puso peor, no se sanó. Entonces cuando llegó Jesús, el padre del muchacho le dice: mirá, lo traje a tus discípulos, pero no han podido hacer nada. Y entonces Jesús oró por ese muchacho y el muchacho quedó liberado. Entonces los discípulos dijeron: ¿cómo? Jesús lo hizo y nosotros no. Y le van a preguntar a Jesús. Y es ahí donde dice Mateo 17:20. Y Él les dijo: por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, nada les será imposible. Bueno, y ahí pone una medida de fe el Señor. No sé si has visto un grano de mostaza, pero es casi como la punta de una virome. Algo muy pequeñito, tan pequeñito que si te lo tirara ahí donde estás vos, no te darías ni cuenta que te tiré una semilla de mostaza, de tan pequeña, tan liviana y tan insignificante que es. Pero eso alcanza, como va a decir en el verso 20, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. No estás diciendo tenés que tener una fe como una montaña para mover un grano de mostaza. Está diciendo tenés que tener la fe de un grano de mostaza para poder mover una montaña. Aquí en Mendoza tenemos muy cerca las montañas y sabemos que es algo imposible remover una de ellas. Sin embargo, una pequeña fe del tamaño de un grano de mostaza, dice Jesús que puede hacerlo. Bueno, entonces, una vez más, ¿cuáles son tus desafíos? Y que no tengo mucha fe para que termine mis estudios universitarios. Y no tengo mucha fe para que mi matrimonio se estabilice y las cosas anden bien. Y no tengo mucha fe para que los problemas relacionales que tengo empiecen a solucionarse. Bueno, lo que Jesús está diciendo con esto es: quiero que pongas tu pequeña fe en el milagro, no en las excusas, no que estés dando razones porque no suceden, sino pon tu pequeña fe en el milagro que vos necesitas recibir. Eso es todo lo que Él nos pide. Y entonces Él va a estar obrando a favor de nuestra vida. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo es esto tan pequeño? Bueno, a lo mejor orar todos los días, unos 10 minutos, unos 15 minutos, comenzar a orar todos los días es suficiente para que te empieces a llenar de una pequeña fe en un milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Quizás leer la palabra de Dios, algo que muchos de nosotros no hacemos, pero leer la palabra de Dios unos 15 minutos cada día es empezar a fomentar esa pequeña fe, activar esa pequeña fe que ya tenés para que ocurra el milagro de tu vida. Pequeñas cosas como controlar un carácter descontrolado, que a veces por cualquier cosa uno responde mal, como un respondón, y trae un ambiente infeliz dentro del hogar. Y a veces empezar a controlar esas respuestas ásperas que damos pueden traer el cambio, el milagro que nuestra familia, nuestro hogar está necesitando. Dios ve tus pequeños pasos en el cielo y los anota, y todo el reino sobrenatural lo siente cuando damos un paso adelante. Pequeños pasos, no estamos hablando de ayunar 40 días, 40 noches, leer la Biblia en 40 días. No, estamos hablando de pequeños pasos que vos los empezás a hacer y los continuás y perseverás, haces que el reino de los cielos se empiece a mover a tu favor. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos una fe tan pequeña como la de un niño, ¿sí? Es decir, ¿cómo es un niño? Y cuando lo comparamos con una persona adulta, el adulto es experimentado, es una persona con trayectoria, es una persona madura, y el niño no está desarrollado. Sin embargo, Jesús nos hace poner la mirada en un niño. Él dice en Mateo 18:1, por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de Dios?
te diste cuenta, estaban discutiendo entre ellos quién era el más famoso. Y de repente se lo preguntan al Señor. Yo me imagino, si yo fuera Jesús, le digo, ¿ustedes están seguros de lo que me están preguntando o me están cargando? ¿Cómo van a estar preguntando quién es el más importante? Están llenos de orgullos, de soberbia. Sin embargo, Jesús no es Eduardo, y gracias a Dios que no lo es. Jesús fue paciente y le va a responder con ternura. Y Él le dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y le vas a cambiar el enfoque de ver la grandiosidad de ellos, de sentirse grande, en ser humildes y en ser pequeños. ¿Qué característica tiene un niño? Bueno, un niño es muy imaginativo y por ahí empiezan a fantasear y que van a la luna, que se meten en el fondo del mar. Y los niños son así, tienen esa imaginación. Una de las cosas que lo caracteriza a un niño es que cree, porque no han tenido experiencias como los mayores. Entre los mayores nos cuesta creer porque ya no han mentido tantas veces, pero un niño no ha tenido experiencias de que le han mentido. Entonces todo lo que le digan lo va a creer porque no tiene experiencia negativa. Ahora, ¿cuál será la cualidad básica de todo niño? Y la cualidad básica es que los niños confían en su padre. Por ejemplo, los niños no se preocupan por quién va a pagar la boleta de luz, por eso dejan la luz prendida toda la noche. Los niños no se preocupan qué va a comer y que en los supermercados los precios van cambiando todos los días y hay una inflación que carcome los sueldos. Ellos no se preocupan por eso. Ellos dicen, mamá, papá, tenemos hambre. Y saben que mamá y papá de alguna manera van a poner la comida delante de ellos y ellos van a comer a gusto. Un niño no se preocupa de nada porque confían en su padre. De la misma manera, Dios nos está diciendo, para que logremos grandes cosas, tenemos que confiar en nuestro Padre Dios. La gran pregunta, ¿estás confiando en Papá Dios? Jesús le decía a Dios, papi. Y yo me imagino que los discípulos y las personas que escuchaban a Jesús decir papi a Dios lo relacionaban con su propia experiencia de decirle papi a sus propios padres biológicos. Y si esos niños en aquel tiempo y esas personas, aunque fueran adultas, tuvieron una experiencia de un padre que fue consistente, un padre que siempre estuvo, un padre que cuidó, que protegió y que amó, entonces entendían automáticamente lo que quería decir Jesús cuando él mismo oraba y decía, papi, padre. Entendían que se podía confiar entonces en el Padre Celestial. Lo cierto es que no todas las personas han tenido un Padre presente, un Padre estable, un Padre protector. Muchos han vivido la triste experiencia de que su padre falleció a temprana edad y no lo tuvieron, lo buscaron y no lo conocieron y esa ausencia golpeó sus vidas. Otros, aunque no murieron, abandonaron a sus hijos, no estuvieron cuando ellos los necesitaban y fueron padres ausentes. Entonces a esas personas les cuesta creer que el Padre Celestial fuese un Padre que cuida, que ama, que protege. Bueno, lo cierto es que aunque se presentan estas dificultades, nosotros tenemos que entender que nuestro Padre Celestial no es un Padre ausente. Es un Padre presente. Por eso uno de los nombres que a Dios se le adjudica en Jesús es Emmanuel. ¿Y qué dice Emmanuel? Como dice Mateo 1:23, Dios está con nosotros. Y esa es la gran verdad, que tenemos que empezar a confiar que Dios está con nosotros, que está presente para abrazarnos, para cuidarnos y para sostenernos. Por eso, una vez más, ¿cómo dar pequeños grandes pasos para alcanzar todo lo bueno que está preparado por Dios para cada uno de nosotros? Vamos a dar unos 3 consejitos. Primero, vuelve a lo básico.
Si hacen 5 años que no vas al gym y hacen 5 años atrás levantabas 100 kilos, ahora volvés al gym, ¿cómo vas a empezar? ¿Vas a agarrar las pesas de 100 kilos, vas a intentar levantarla? Obviamente que no vas a poder. Vas a necesitar empezar de cero de nuevo, de a poco, levantando 10 kilos, 20 kilos, 25, 30, hasta lograr la meta de llegar a levantar 100 kilos. De la misma manera, mucha gente equivocadamente dice, no, yo ya tengo experiencia, si yo hasta predicaba, yo hacía esta y tal cual cosa, pero ¿te pasó algo? Te enfriaste espiritualmente, tuviste un problema espiritual en tu vida y ahora estás en cero. No, pero si yo en una semanita ya puedo volver a hacer lo que hacía antes. No. Empezá con lo básico. ¿Qué sería lo básico? Y comenzá a orar, comenzá a leer la Biblia, comenzá a congregarte cada fin de semana, comenzá a estar en un grupo de amigos, en un grupo pequeño para que te cuiden y empezá con cosas básicas. Zacarías nos dice en su libro en 4:10, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegra cuando vea que el trabajo se inicia. Cuando da los primeros pasos, Dios se alegra. No pensés porque antes estuviste en algo grande, pero empezá de nuevo. Empezá por aquellas cosas básicas. Número 2, orá por las pequeñas cosas. Muchas veces tenemos el concepto equivocado que Dios está ocupado en grandes cosas, como en la guerra de Ucrania y Rusia, con la pandemia en donde está latente en China, en algunos países de África donde están muriendo muchas personas, que la mente y el corazón de Dios está enfocado en grandes cosas. ¿Qué lo voy a molestar a Dios por mi dolor de cabeza o mi dolor de estómago? ¿Qué lo voy a molestar al Señor porque se me rompió el lavarropa? ¿Qué le voy a decir? Y bueno, ¿sabes qué? Dios está interesado en toda cosa de tu vida. Si a vos te interesa ese problema que tenés, por pequeño que sea, pero a vos te interesa, ¿sabes qué? A Dios también le interesa de la misma manera. Sos su hijo, Él es tu padre y se interesa en todo lo que a vos te interesa. Por eso nos dice el Proverbio 3:6, ten presente al Señor en todo lo que hagas. No dicen las cosas importantes, sino en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino correcto. Sí, empezá a orar y contale a Dios que tu lavarropa se rompió, se fundió. ¿Y dónde vas a hacer el próximo lavado? Pedile a Dios en oración que te guíe. ¿Cómo vas a hacer el próximo lavado? Se te pinchó la rueda del auto. Pedile a Dios en oración, Señor, ¿cómo hago para sacarla? El auxilio está desinflado. ¿Cómo soluciono esto, Señor? Bueno, Dios te va a responder porque Él quiere que estemos confiando en Él en toda circunstancia, aunque sea algo pequeño. En Mateo 21:21 nos dice, Jesús les respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Nos está diciendo que para cualquier asunto de la vida, lo único que necesitamos es tener fe y pedirle a Dios con confianza, Dios, no sé qué hago en esta circunstancia, pero ayúdame. Y Dios va a hacerlo. En Mateo 21:22 nos alienta esta promesa y nos dice, todo lo que pidan en oración, todo, no dice lo importante de la vida que pidan, no, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Es una promesa y tenés que creerla, tenés que tomarla. Todo lo que le pidas, te duele la cabeza, en vez de tomar un geniol o una vallaspirina, ¿has probado con orar primero? A lo mejor después tenés que tomarla, pero capaz que orando se te pasa y no tenés que tomarlo. Pero ¿lo probaste? Próbalo, porque acá dice eso. Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo vas a recibir. Y por último, ¿cómo
volvemos a dar pequeños grandes pasos. ¿Cómo lo hacemos? Recuperando la esperanza. Necesito creer que lo que viene es lo mejor. ¿Te acordás la semana pasada cuando definíamos la fe? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. ¿Y qué es lo que no veo? Que estoy enfermo y no veo estar sano, pero empiezo a creer y a imaginar que estoy sano. ¿Qué es lo que no veo? Que estoy sin trabajo, que he golpeado 1000 puertas y ninguna se abre, pero empiezo a ver ahora una puerta abierta dada por Dios para bendecir mi vida y mi familia. Eso es esperanza. La fe y la esperanza están relacionadas. ¿Qué esperás para tu futuro? ¿Qué esperás para tu mañana? ¿Más de lo mismo? Bueno, eso no es esperanza. La esperanza es que hoy no estoy bien, mañana voy a estar mejor. Tranquilo, voy a estar mejor, voy a salir adelante y necesitamos tener esperanza. Por eso, esto es imaginario y lo tenés que completar vos en tu mente, en tu corazón. Mi esperanza es que, bueno, muchos pondrán que salga de las deudas, que logre mi graduación universitaria, que mi matrimonio esté fortalecido y se reconcilie, que mis hijos vuelvan a casa, que deje las adicciones. Mi esperanza es que llená ahí tu laguna, llená ahí lo que vos esperás que suceda en tu vida, porque si no esperás nada, nada va a suceder. Pero si esperás algo, estás en lo correcto y algo va a suceder. Cualquier cosa que esperes es hasta dónde puedes expandir tu confianza, es que va a ocurrir el milagro. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Romanos 15:13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Volvé a hacer estas cosas, a lo básico. Empezá a congregarte, empezá a leer la Biblia, empezá a hacer las pequeñas cosas que se hace cuando uno se entrega a Dios. Empezá a orar y orá por pequeñas cosas de tu vida, para que luego puedas orar por grandes cosas y Dios empiece a glorificarse en tu vida y empezás a revivir la esperanza. Hay gente que dice, yo ya no tengo esperanza. Yo sé en qué va a terminar esto. Error. La esperanza es que lo mejor está por venir. Y Dios en este tiempo, con esta serie de mensajes, nos va a ayudar en este viaje espiritual y apasionado de ir creciendo con nuestra fe. Con algo pequeñito, con algo que vos decís, pero es poco, no importa. Alcanza para empezar a dar el primer paso como de un bebé, apenita, pequeño, pero vamos para adelante. Dios te bendiga. Vamos a orar a Dios. Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, una palabra que nos alienta y nos desafía a alzar los ojos y ver que hay un mundo mejor, aunque el mundo alrededor se desplome, pero nuestra experiencia con Dios es diferente. Hay un mundo de victoria, hay un mundo de bendición. Señor, te pido por cada uno de los oyentes, reciba la gracia y la fe para creer en un Dios de los imposibles. Sí, cuando hablamos a veces de economía y de grandes desafíos, decimos no se puede. Bueno, es como que Dios dice, ¿me llamaron? Porque Dios es el Dios de los imposibles. Y ayúdanos a creer que las cosas imposibles ya han comenzado a suceder en nuestras vidas. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga ricamente. Gracias sublimes, perfecto es tu amor.